Hola, bienvenidos de nuevo al canal de The Cloud Crew, tu canal de contenidos de Microsoft en tu idioma. Hoy hablaremos de los diferentes centros de administración en Microsoft 365, Entra ID, el propio centro de administración de Microsoft 365 y el Endpoint Manager, ese centro al que algunos de forma coloquial ya le llaman directamente Intune. Bien, pues a estos tres centros de administración yo me tomo la libertad de llamarles la Santísima Trinidad. ¿Por qué? Porque son tres y son los tres centros básicos por los que te vas a mover y vas a empezar a administrar un tenant de 365. En un momento analizaremos los tres de forma breve y luego nos conectaremos a nuestro tenant y os explicaremos un poco cuáles son las relaciones y para qué sirve cada uno. Este es un vídeo un poco genérico e inicial, pero plantea dudas que a mí me surgieron una vez me conecté a un tenant de 365 e inicialmente no tenía idea de cómo se relacionaban los centros de administración y por qué tenía que administrar en tres portales a la vez. El primer portal del que vamos a hablar sería Entra ID. Entra ID es el gestor de identidades no solo de Microsoft 365, realmente es el gestor de identidades de Azure. Lo que pasa que Microsoft 365, que es un SaaS de Microsoft, utiliza el gestor de identidades de Azure. O sea, comparten el mismo gestor de identidades. Y esto es una cosa que tenemos que tener bastante clara. Si preguntamos a Copilot, que es una cosa a la que me estoy aficionando bastante, nos dirá que Entra ID es un gestor de identidades que permite a las organizaciones administrar y controlar el acceso de los usuarios a sus sistemas y aplicaciones. Proporciona funciones como autenticación, autorización y administración de cuentas de usuario. Además, Entra ID ayuda a garantizar la seguridad y la eficiencia al gestionar quién tiene acceso a recursos dentro de una empresa o plataforma. Resumiendo un poco y para no liaros, Entra ID es vuestro directorio activo en la nube. Y para que quede claro, Azure Active Directory era antes Entra ID y encontraréis millones de referencias en las que se habla todavía de Azure Active Directory. Que sepáis que simplemente se le ha cambiado el nombre. El segundo elemento de la Santísima Trinidad sería el centro de administración de Microsoft 365. El centro de administración de Microsoft 365 es donde se administra su empresa en la nube, permite completar tareas como agregar y quitar usuarios, cambiar licencias o restablecer contraseñas. Y para la gestión de identidades, tal y como comentábamos antes, está conectado con el Entra ID de tu mismo tenant. No se preocupen porque al terminar de ver estas diapositivas iremos a navegar por cada uno de los centros de administración y veremos los puntos más interesantes de cada uno de ellos. Y llegamos finalmente al Espíritu Santo, al Endpoint Manager. Ese que mucha gente ya llama Intune de forma coloquial y que no deja de ser el MDM de Microsoft. En este portal manejaremos las máquinas a nivel de endpoint, les aplicaremos políticas, etc. Pero eso lo veremos ahora un poquito más en profundidad cuando naveguemos por el centro. Os dejo en pantalla lo que dice el señor de Copilot por si queréis leerlo. Bueno, pues ya hemos tratado de definir cuáles son los tres pilares fundamentales sobre los que se sostiene la administración de un tenant de 365. Y ahora que conocemos un poco la teoría, vamos a ver la práctica, ¿no? Así que todo el mundo a sentarse y ponerse cómodo, que empezamos. Bueno, pues hemos accedido a nuestro tenant con un usuario con derechos de administración. De hecho, por eso nos sale el acceso al centro de administración de Microsoft 365. Vamos a acceder al centro de administración de Microsoft 365 y vamos a echarle un vistazo a los usuarios. Vamos por usuarios, usuarios activos. Y esta es la lista de usuarios que están dados de alta en el tenant. Vamos ahora a movernos aquí para ver el resto de los centros de administración. Nos vamos a mover al Endpoint Manager. Vamos a conectar. Y vamos a irnos a usuarios también. Vale, aquí tenéis la lista de usuarios. Y es la misma lista de usuarios. Pues como decía, la gente ya ha generalizado y llama esto Intune, pero realmente o es el Endpoint Manager o es el centro de administración de Microsoft Intune. Es lo mismo. Vale, y desde aquí vamos a irnos también a identidad, que es nuestro Entra ID. Y vamos a acceder también al listado de usuarios.
Vamos a usuarios, todos los usuarios, y vemos que la lista está replicada en los 3 sitios. ¿Quién manda? Manda entra. Entra es el directorio. Entra es quien permite la entrada, la salida, quien verifica password, verifica cualquier cosa, doble factores, etc, etc, etc. Entonces, vamos a hacer una prueba para que veáis que toda la información está replicada, pero se replica desde aquí. Vamos a crear un nuevo usuario. Vamos a crear un usuario interno y le vamos a llamar Pepe. ¿Por qué no? Vamos a decir que se va a mostrar, se va a llamar Pepe. Vamos a revisar y crear y vamos a actualizar. Y Pepe debería aparecernos. Aquí está Pepe. Pepe ha sido dado de alta como usuario de este dominio en la nube. Vamos a volvernos ahora a, por ejemplo, a Intune. Volvemos a Intune, vamos a usuarios y como actualiza, aquí está Pepe de nuevo. Y vamos a volvernos al centro de administración. Vamos a ir otra vez a usuarios activos. Usuarios activos. Parece que no quiere actualizarse. Vamos a actualizar por aquí. Y aquí está Pepe también. Pepe está en todos lados. Vale. ¿Significa esto que cada vez que demos de alta a un usuario tiene que ser desde EntreID? No. Vamos a hacer la prueba hacia el otro lado. Y vamos a agregar un usuario por aquí. Aquí el proceso es un poquito más largo. Bueno, es parecido. Vale, vamos a agregar a Juan. Sin apellido. Se va a mostrar el nombre de Juan. Y esta va a ser su dirección de correo electrónico y su cuenta de usuario. Vamos a dar la siguiente. No le vamos a asignar ninguna licencia por ahora. Vamos a la siguiente y terminaremos de agregar. Vale, cerrar. Vamos a actualizar. Y Juan debe andar por algún sitio. Porque tarda un poco. No, sí estaba por aquí. Aquí tenemos a Juan. Juan está aquí. Pero es que Juan también está aquí. Y Juan, por ende, estamos en entra. Y Juan, por ende, también tiene que estar aquí. Aquí está Juan. Aquí está Juan. Y aquí está Juan también. ¿Qué significa esto? Manda entra. Pero da igual donde deis de alta un usuario, que ese usuario se va a dar de alta en entra. Bueno, pues como os comentaba un poco en las diapositivas, vamos a ver un poco qué sentido tiene cada uno y para qué se utiliza cada uno. Vamos a ir al centro de administración de Microsoft 365. Y en el centro de administración de Microsoft 365 se pueden ejecutar casi todas las operaciones que puedas hacer como administrador. El 90% de las operaciones a nivel de administración se pueden hacer. ¿Es más cómodo hacerlo en otros sitios? Posiblemente hay algunas que sí. Pero bueno, las puedes ejecutar. Este sería el centro de administración, por ende, clásico para administrar un 365. Pues aquí tenéis información a nivel de usuarios activos, podéis dar de alta usuarios, dar de baja, asignarles licencias. Bueno, por ahí creo que user 1 tiene una licencia. Aquí tendría vuestra ficha de usuario, licencias y aplicaciones. Pues por aquí podríamos aplicar licencias. Si os dais cuenta, tiene aplicada una licencia de Microsoft 365 Empresa Premium. ¿Vale? Que es una licencia que nos da después, nos abre otro centro de administración, etc, etc, etc. Y hablaremos del licenciamiento y de cómo funciona cada uno. Y os comentaré más sobre cómo funcionan las licencias de Microsoft 365. Aparte de la parte de usuarios, interesante, aquí tenéis una referencia a los dispositivos activos. Ahora mismo existe este PC que pertenece a user 1. Está asociado a user 1 porque este PC está enrolado. Enrolado es una palabra que vas a escuchar bastante a menudo a partir de ahora. Y enrolado significa que ese PC en su proceso de configuración se unió a la plataforma. Ya os explicaré a qué se unió y cómo se unió. Eso será un paso siguiente. Vale, yo creo que este vídeo sea un poco general y que os hagáis una idea generalizada de cómo funciona
el entorno de 365. No quiero ahondar en nada para no complicaros la vida. Pues aquí un poco tendríamos el tema de teams y grupos, los roles. Aquí podemos aplicar roles. Recursos es para salas y equipos, por si tenéis una sala compartida, equipos compartidos, pues podemos crear equipos o salas para reunirse y equipos para compartir en el que puede solicitarse, etc, y demás. Y después muy importante esta facturación, porque aquí tendríamos nuestras licencias y los productos que tenemos adquiridos. Los licenciamientos es bastante importante. Ahora mismo esto está muy corto, solo hay una licencia. Pero imaginaros en un Tenant con muchísimos usuarios y muchísimos tipos de licenciamiento. Pues a lo mejor licenciamientos del ERP, de Business Central o de otro tipo de licenciamiento. Facturas y pagos, pues un poco toda la facturación, métodos de pago, nuestras tarjetas de crédito con las que pagamos nuestras suscripciones a Microsoft 365. Soporte técnico, esto es soporte técnico para los administradores, para levantar una incidencia a Microsoft porque tenemos un problema y queremos que nos lo solucionen. Configuración es una parte muy importante porque aquí están los dominios, tanto los internos que se crean, los .microsoft, como los propios nuestros. Y ¿qué más? Por ejemplo, hay una parte muy interesante que es la configuración de la organización, porque aquí de manera general se pueden tocar muchas cosas. Podemos abrir muchas cosas. Desde aquí podemos ir directamente a la autenticación multifactor y configurarla. Pero hay muchísimas cosas que se pueden hacer aquí. Por ejemplo, la directiva de expiración de contraseña. La puedes configurar desde aquí. Ya os digo que esto es para que no expiren nunca las contraseñas, ¿vale? Esto Microsoft es lo que recomienda. Pero bueno, ya eso después de lo que Microsoft recomienda, le podéis dar una vuelta y hay cosas que, por ejemplo, yo no recomendaría. Y luego por el perfil de la organización pues tenéis mucha información también, desde los temas personalizados para todos los usuarios, información de la organización, etc. Vale, vamos a ir, ya os he enseñado un poquito del centro de administración de Microsoft 365 y vamos a darle una vuelta al Endpoint Manager también. El Endpoint Manager, como su nombre indica, es para gestionar endpoint. Ahora mismo, si nos vamos por aquí por dispositivos, tendríamos todos los dispositivos que estuvieran unidos a nuestra empresa. En principio solo hay una máquina Windows unida, pero podríamos tener un iPad, podríamos tener un MacBook, aquí por macOS, podríamos tener teléfonos de Android, podríamos tener PCs Linux. Todo esto Linux es muy reciente, lo han puesto hace poco. Entonces desde aquí tendríamos un control de todas las máquinas. Y para que os hagáis una idea, vamos a ver nuestro dispositivo Windows. Lo tenemos por aquí, vamos a acceder y vamos a ver toda la info que ese dispositivo, por estar unido, y eso lo sabéis por aquí porque está inscrito para el user 1, pero es propiedad de la organización. Fijaros que esto ya no es un dispositivo BIOS, no es un Bring Your Own Device, no es algo que pertenece al usuario, es algo que está de alta directamente en la organización, está inscrito por este usuario, etc. Pues por ejemplo, telemetría de hardware. Pues toda la información de hardware que nos da el equipo y más de la necesaria está por aquí. Las aplicaciones instaladas, esto es muy importante para un administrador, saber qué aplicaciones están en cada máquina instalada. Pues si el dispositivo es conforme con nuestra directiva de compliance. Las claves de recuperación de BitLocker, esto es muy importante. En este caso, la clave de recuperación ya no tenéis que andar guardando en ningún sitio porque la guarda la plataforma. Cada vez que se encripta un disco con BitLocker, esa clave viene aquí y el administrador tiene acceso a ella. ¿Qué más? Pues si este usuario pertenece a grupos, etc. Por aquí tenéis el tema de la inscripción. A ver si nos actualiza la info. Vale. Aquí está que la inscripción de este equipo se realizó con éxito. Toda la telemetría que puede lanzar un equipo la tenéis por aquí. Aquí está la seguridad de los puntos de conexión, que esto sería el Defender for Endpoint, pero tampoco vamos a entrar en eso ahora. Quiero que tengáis la idea de que este portal es para las máquinas que están unidas al dominio, que las hemos unido nosotros, y también para todo el tema de aplicar directivas. Entonces, voy a mostrar por aquí, Windows, vamos a ir a configuración, y aparte de poder importar plantillas ADMX, podemos crear directivas, que esto es lo que son las GPO
en un entorno on-premise, en un directorio activo clásico. Aquí elegiríamos el entorno y luego podríamos hacer por catálogo de configuración o por plantilla. Eso andaremos un poquito más adelante, pero haceros la idea de que aquí es donde se aplican pues lo homólogo a una GPO en un directorio activo on-premise. Vale, y yo creo que poco más. Para overview está bastante bien. Vamos a terminar con el Entra ID. Vamos a echarle un vistazo también. Vamos a ir a identidad. Y en Entra ID, pues ves que podemos aplicar pues todas las mismas configuraciones que se pueden aplicar en los otros dos centros administrativos. Por aquí hay muchísimas más opciones. El acceso condicional dedicaremos un vídeo completamente a él. Desde aquí, por ejemplo, podríamos ver nuestras directivas de acceso condicional, crear una directiva. Todo esto es muy interesante porque esto es lo que refuerza la identidad ahora mismo. Ya no, esto no es un usuario contraseña clásico de un directorio activo, sino que a un usuario, o sea, a una identidad, no un usuario. A una identidad la conforma un usuario, pero a la vez la conforma un dispositivo, pero a la vez le identifica un comportamiento, le identifica un sitio desde donde se conecta, una dirección IP, y todo eso genera a nivel de seguridad y a nivel de acceso, pues un paso adelante gigantesco, que es una cosa a la que también le dedicaremos un vídeo seguramente, porque el tema de identidad es de los más fuertes. Aquí también tenemos acceso a los dispositivos, etc, 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 y a muchas más configuraciones que las veremos más adelante. Y luego quería terminar enseñándoos el resto de los centros de administración, porque estos son los tres más core, pero según el licenciamiento que tengáis, pues directamente si pasáis de un Business Premium ya tenéis un XDR. Y desde aquí gestionaríais todo vuestro XDR. Pues incidentes, alertas. Esto a mí me parece una pasada, que con una suscripción que a día de hoy creo que son unos 22 euros, pues tengas a tu disposición un XDR y que lo puedas conectar a un SIEM. Por ejemplo, este está conectado a un SIEM. Estamos haciendo unas pruebas y lo conectamos a un SIEM, que ese SIEM está en Azure. Pero eso hablaremos más adelante. Pues aparte del centro de seguridad, en el que gestionarías toda la seguridad de incidentes y demás, pues tenemos el centro de cumplimiento. El centro de cumplimiento, que ahora lo han mudado a un portal nuevo. Vamos así que a verlo. Este es el nuevo portal del centro de cumplimiento. Este es el portal. Esto es una versión preliminar. Vamos a quedarnos en el clásico y luego ya lo veremos. Vale, bueno. Este es el sitio donde se organiza la información, donde se etiqueta la información, donde se generan las directivas de data loss prevention, etc, 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 etc. Todo el control de la información y todo el catalogar toda la información que tenemos en nuestro tenant se hace a través de este portal. Este es el portal de cumplimiento. Os voy a enseñar algún portal más, ¿vale? Otro portal interesante, no muy interesante, imprescindible, es el de Exchange. Sabéis que con la suscripción de 365, a partir de, si no me equivoco, estamos hablando de Basic. La Basic no, pero a partir de la Basic tenés un Exchange. Y aquí gestionaríais todas las cuentas de correo, pues si queréis crear un buzón compartido, delegaciones, directivas de correo, etc, 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 etc. O sea, el Exchange es en conjunto, forma parte de lo que es el entorno directamente. Los otros dos centros interesantes, o los que nos faltan por ver, son el SharePoint. Si no conocéis qué es SharePoint, pues SharePoint es donde están los repositorios de almacenamiento. Esto funciona por un sistema de sitios, de esto hablaremos también. Podemos mirar por aquí sitios activos. Ahora mismo solo está este de All Company y un sitio de comunicación, pero estos serían los sitios donde se almacenaría la información. Hay diferentes sitios, hay sitios clásicos y sitios de comunicación, pero eso ya lo veremos cuando ataquemos a SharePoint. Esto es un file server. Imaginaros un file server para darle un sentido, para que entendáis un poco lo que es. Aquí es donde se almacenarían los archivos. Y luego, para terminar, tenemos el de Teams.
Teams desde hace mucho tiempo para Microsoft es super core, es una cosa que le están dando muchísima importancia, se están integrando un montón de herramientas en Teams, a casi todo se puede acceder por Teams y entonces tiene su propio centro de administración también. Para que veáis que no solo son esos tres de centros de administración, que vais a tener que lidiar con varios centros más según las suscripciones que manejéis y para una empresa media, lo normal es atacar a partir de una Business Premium. Hay gente que no, que prefiere pagar menos, pero si queréis seguridad, queréis cumplimiento, Business Premium es lo mínimo. Y creo que con esto ya podemos terminar. Ya os he dado un overview. Espero que hayáis entendido un poco cómo funciona todo el entorno, para qué es cada portal y qué cometido tiene. Esa era mi intención, porque yo ya os conté al principio que cuando abrí esto por primera vez me pareció un mundo difícil de entender y difícil de asociar, qué era cada centro, para qué lo iba a utilizar y cómo funcionaba o cuál era su cometido. Bueno, pues sin más nos despedimos hasta la próxima. Recordaros que si le dais like y os suscribís, ayudáis bastante y esperamos que sobre todo este vídeo os haya servido de ayuda. Seguiremos trayendo contenido en nuestro idioma y hasta la próxima.